están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Entrevista por las pantallas de Vive Chile Antofagasta. En esta oportunidad nos visita la diputada por el cuarto distrito, Marcela Hernando. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por estar acá. Yo muy bien, Connie. Un gusto estar con ustedes en este febrero tremendamente caluroso. Sí, nos estamos muriendo de calor, hay que reconocerlo. Sí. Está rico el verano, harta actividades, pero mucho calor. Sí. Sí, la vemos ahí un poquito quemadita. Y se me nota demasiado. Diputada, bueno, estamos en el mes de febrero, el 29 de febrero comienza el año legislativo, por eso que el año legislativo 2016, por eso que nos gustaría un poco hacer un recorrido por lo que ha sido estos casi 2 años que usted está como diputada por nuestro distrito y un poco comentar, porque usted fue una de las mejores evaluadas referente precisamente a la presentación de proyectos y mociones en el Congreso y la mejor también evaluada en la nueva mayoría. Así que me gustaría que nos contara un poco a la gente de qué se trata principalmente esta evaluación y también hacer un recorrido por estos ya 2 años. Bueno, son estadísticas que la verdad es que son bastante públicas. Cualquiera que se mete a la página web del Parlamento y de la Cámara puede buscar allí cuántos proyectos ha presentado uno, etc. Y nuestra bancada es chiquitita, entonces esto es francamente extraordinario porque no tenemos un gran apoyo profesional. Hay bancadas muy grandes, compartidos, como la UDI, que de los 5 puestos con más proyectos son todos de la UDI excepto yo. Pero eso es porque tienen un instituto y apoyo de muchos abogados, etc. Entonces hay un staff de profesionales que ayudan a preparar, así que yo creo que es bastante meritorio, está mal que lo diga yo, pero hay que decirlo, porque tenemos muy pocos recursos profesionales, sin embargo hemos sido bastante productivos. Y son varios proyectos los que ha presentado durante este tiempo. Si uno cuenta los 2 años, son más de 100 ya. Harto. Y este año batimos el récord con más de 70 y tantos. La mayoría de ellos, o sea, ahí de mi autoría son más o menos mitad y mitad. Unos de mi autoría directa con otros diputados y otros en los que yo he trabajado con otros diputados. En ese sentido vimos también el año pasado importantes avances en lo que es la materia de investigación referente precisamente a la contaminación, que fue uno también de presentación de proyectos que se realizó. Como tema, el tema medioambiental ha sido uno de los preferentes para mí. Hay varias mociones parlamentarias, también hay proyectos de acuerdo en relación a los temas medioambientales, que son la mayoría de ellos específicos para Antofagasta, pero que le van a hacer bien a todo el país. Diputada, y en el tema de salud también hubo bastantes proyectos relevantes que sin duda, bueno, vimos también la semana recién pasada lo que va a pasar con el actual Hospital Regional de Antofagasta, que sin duda también es una gran noticia para ir ahí diversificando la cantidad de especialistas que son tan escasos también actualmente. Mira, ese es un tema en el cual hemos venido participando varios. A veces se nota, a veces no se nota, pero una de las cosas que yo he conversado con la ministra específicamente es respecto del uso que se le va a dar al hospital que queda, al antiguo. Y porque entiendo que la concesión que se va a hacer con la universidad es parcial. Y hay un tema que a nosotros nos duele porque somos falentes, tremendamente falentes en todo lo que tiene que ver con psiquiatría ambulatoria. Sí. Todo lo que es apoyo de drogas, de prevención, de tratamiento. Acuérdense que también el año pasado hice un proyecto por esto de las salas de desintoxicación que no tenemos, que tenemos 2 cupos en Iquique. Bueno, y la verdad es que la ministra está como muy proclive a que esto se haga porque le estuve explicando, nosotros no tenemos dispositivos de larga estadía, de mediana estadía, de hombres, de mujeres, la verdad es que hay mucha necesidad en eso, así es que bienvenida a esta noticia y ya estamos planificando qué cosas van a ver en ese hospital después. Claro que sí, y referente a lo que es precisamente aumentar la cantidad de especialistas, usted también presentó un proyecto bastante importante para fomentar también el ingreso de especialistas de otros países, porque sin duda que tenemos escasez, sobre todo acá en la ciudad de Antofagasta pasa algo bien especial, que tenemos gran cantidad de personas que vienen de Argentina en los últimos años, han venido sobre todo de la provincia de Jujuy, de Salta, también quizás ahí también sería una plataforma buena para poder ingresar especialistas, ahora que vamos a tener el nuevo hospital regional de Antofagasta y precisamente también lo que va a pasar con el actual. Mira, yo he estado en contacto con la gente, pero con la Universidad de Tucumán, porque en Jujuy y en Salta no hay medicina.
Y en Tucumán existe una escuela de medicina, una universidad que imparte esa carrera, pero además de varias especialidades. Y son buenos profesionales, o sea, la idea es que para nosotros nos llega la tarea hecha, porque en este minuto el Ministerio está tratando de formar gente, pero se va a demorar, y la idea es traer la tarea hecha. Claro, Además, Argentina tiene 4 médicos por cada 1000 habitantes. Sí. Y nosotros tenemos menos de un médico Sí. por cada 1000 habitantes. Sería súper beneficioso también, sobre todo por cómo está creciendo ahora, afortunadamente, lo que es el área de la salud pública en nuestra ciudad de Antofagasta, que era una deuda pendiente también con la región. Sí. Y bueno, y cambiando de tema, este año igual es noticioso referente a lo que tiene que ver con las elecciones municipales. El escenario aún no está muy claro referente a lo que va a pasar con la comuna de Antofagasta. Algunos alcaldes que ya han dado a conocer de la región que van a seguir a la reelección para poder continuar un periodo siguiente. La situación acá en Antofagasta, ¿cómo lo vemos referente a los candidatos? Sabemos que, al menos por la UDI, el exdiputado Manuel Rojas, él ya tiene claro que va a postularse precisamente a la reelección. La verdad es que todavía no tengo claro. En relación a Manuel Rojas, todos los días hay versiones diferentes, pero yo diría que no hay ánimo de elecciones todavía en el común de la gente. Sí, quienes nos interesa la política, quienes estamos como informados de estas cosas, estamos como más pendientes y vemos las señales. Pero para el común de la gente pasa desapercibido. Ahora, me parece tremendamente importante que vaya a haber primaria para definir un candidato por parte de la nueva mayoría, por lo menos. Y me parece que eso ya está bastante claro desde el momento en que hay candidata por el lado de la democracia cristiana. Nosotros como Partido Radical también tenemos un candidato. El Partido Socialista entiendo que también tiene candidato, así es que habiendo más de 2, ya tiene que haber primaria para definir el candidato. Diputada, ¿quién sería el candidato por parte del Partido Radical? Pablo Carrizo es el único que está inscrito. Está inscrito él ya. ¿Y estas primarias cuándo se realizarían aproximadamente, o ya tienen que ser en marzo, en definitivo, para ya correr la carrera de las elecciones? No, incluso podría, lo que pasa es que se corren, al final terminan haciéndolas en el último plazo posible. Yo creo que pudiéramos llegar hasta junio, claro, y recién estar definiendo. Junio es el mes que tiene que dejar los actuales alcaldes, precisamente. No, en octubre. ¿En octubre? Sí, es un mes antes de la elección. Un mes antes de las elecciones, sí. Claro, en septiembre. En octubre, y las elecciones, acuérdense que hace 4 años, no, 6 años, se cambió la ley y se adelantaron las elecciones que antes eran en diciembre, ahora se hacen en noviembre, precisamente para que la gente no ande de vacaciones si es que hay segundas vueltas, así que todo se cambió. Sin duda un año también muy noticioso con referente a lo que son las elecciones municipales. Hay un desafío también, recordamos que en las últimas elecciones no fue mucha gente la que acudió precisamente a votar. Yo creo que ahí también tenemos algo que realizar al respecto para fomentar también que la gente vaya voluntariamente, que tenemos un sufragio voluntario a las urnas. Eso yo diría que tú has dado en el clavo, la cosa más incierta que hay, porque si bien es cierto, hoy día el voto es voluntario. Yo participé en esa elección la primera vez que fue voto voluntario, y acuérdense que el padrón creció al doble. Se suponía que tenía que votar el doble de la gente y votó la mitad de lo que habían votado la vez anterior, o sea, un cuarto de lo que correspondía que votara, un cuarto del padrón. Acá en Antofagasta fue una de las comunas que menos votación tuvo, menos del 30% participó, y a mí me parece que eso es complicado, porque al final cuando yo siento que las personas que se quedan al margen no pueden reclamar, pierden un poco la legitimidad para reclamar porque si no participan, y por otro lado también pierde legitimidad la autoridad electa con tan pocos votos. Diputada, en ese sentido, ¿usted estaría de acuerdo en que volviera, o que fuera obligatorio, pero para todos, porque antes era obligatorio para las personas que se habían inscrito precisamente en los registros electorales, pero que fuera obligatorio para todos, aun cuando uno no se haya inscrito? Yo creo que debería ser obligatorio. Debería ser obligatorio mientras no tengamos conciencia cívica.
pues nosotros nos quedamos muy atrás en eso. Fueron muchos años de, entre comillas, que la gente no se educó en lo importante que es el tema político. Se le hace asco, se le arrisca la nariz, pero en realidad política hay en nuestra vida diaria todos los días. Todo. Cuando una persona decide si va a atender a los adultos mayores antes que a las embarazadas, está aplicando una política. Cuando alguien decide sobre el sueldo mínimo, está aplicando una política. Entonces, y la gratuidad en educación. Eso mismo le iba a consultar. Entonces, yo creo que somos un poco ajenos a eso como sociedad, digo yo, y eso espero que se corrija. Recordemos que hay una ley que se aprobó recién y que a partir de este año ya empiezan a tener educación cívica los jóvenes en el colegio. Y qué importante, sí, estuvo ausente bastante tiempo y la verdad que igual se ve repercusiones, porque yo al menos alcancé a tener educación cívica y veo una diferencia con generaciones más abajo, que a veces hay conceptos que no manejan, precisamente por esto. O sea, es bien frecuente que la mayoría de las personas no sepan bien cuáles son los roles de cada una de las autoridades. De los órganos también. Exactamente. Diputada, en ese mismo ámbito, comenzó la ley de gratuidad precisamente ya en enero. Son varios ya los estudiantes acá en nuestra región de Antofagasta que se matricularon precisamente en los planteles que están adscritos a la Universidad Católica del Norte y la Universidad de Antofagasta. Son más de cerca de 3.500 alumnos ya matriculados en esta ley de gratuidad. ¿Qué le parece a usted esta entrada en vigencia? Sin duda que van a seguir ocurriendo modificaciones en el camino en esta ley más larga. Recordemos que está la aprobación de una ley más corta, pero en directo beneficio de quienes antes no podían ingresar a estudiar. Yo creo que ha sido lo mejor lejos que ha pasado en este inicio de año, ¿eh? Y qué bueno que se pudo lograr en el Parlamento este cambio, este acuerdo finalmente, porque acuérdate que hubo que llegar también a los tribunales y a ver al Tribunal Constitucional. A mí me parece que cuando una ley es buena, cuando algo es en beneficio de una gran mayoría de gente, no habría que ponerle tantas trabas. Y desde ese punto de vista yo hago un llamado a la oposición a que colabore con estas cosas que yo creo que son las que sentía la gente, la necesidad de esos cambios cuando ilusionada votó por la nueva mayoría. Ha sido complicado llevarlas a cabo porque han tenido mucha resistencia. La mayoría de ellas han tenido mucha resistencia. Entonces, el que ya se haya concretado esto de la gratuidad en educación, a mí me pone tremendamente feliz. Tú no te imaginas la emoción de estar allí en el momento y contribuir con tu voto. Claro. Contribuir con el voto es una cuestión que yo siento que es una oportunidad histórica para mí. Me siento muy bendita por eso. Claro, cuando nosotros precisamente dieron a conocer los resultados de la PSU, entrevistábamos casos de chicos que decían que si no tenían este beneficio de la gratuidad, simplemente no iban a poder estudiar. O sea, ellos ya sabían que tenían que salir a trabajar. Y hay alumnos que querían estudiar carreras como medicina. Claro, yo estudié, partí estudiando con arancel diferenciado. Y si no hubiese existido el arancel diferenciado, yo no habría podido estudiar. O sea, definitivamente no habría podido estudiar. Y luego tuve crédito fiscal, así que estuve endeudada por varios años. Claro, eso también pasaba con algunos estudiantes que nos contaban con el tema del crédito aval del Estado. Mira, yo tengo un proyecto en relación a eso que tiene que ver con la condonación de intereses, porque al final la deuda, las universidades o los institutos de formación superior ceden la deuda a factoring, a bancos, etcétera. Y al final el dueño de la deuda es una institución a la que lo único que le interesa es cobrar, y cobra los intereses y intereses sobre intereses, etcétera. Y finalmente las personas terminan pagando 3 veces lo que costaba la carrera y todo es la mayoría intereses. Claro, que es como lo que pasó con el crédito Corfo. Exactamente. Que era muy alto el interés. Sí. Al menos en el crédito aval del Estado se rebajó en un momento, a la mitad, pero sigue siendo un poquitito el reajuste un poco elevado. Lo que pasa es que como son muchos años y se va reajustando sobre el interés que ya tenía aplicado, entonces es complejo. Claro, son 20, 25 años más o menos. Sí, y aparte de los años, personas que tenían una carrera que costaba 12 millones de pesos ya llevan pagados 15 y deben 25, o sea, es una locura. Sí. No, la verdad es que la ley de la gratuidad, vimos así muy felices acá los estudiantes,
la UCN, la Universidad de Antofagasta, y son más de 3.500 hasta el momento, porque todavía no se sabe una cifra oficial, porque ya en abril estaría lista ya la nómina. Expliquémosle a la gente a lo mejor por qué todavía no está bien calzado el número. Claro, están viendo si están ahí los requisitos. Claro, porque tienen que hacer un barrido completo de los que se matricularon, entonces mientras no supieran quiénes eran los alumnos nuevos y cuál era su condición de vulnerabilidad, la universidad no podía decir a quiénes les correspondía. Sí. Entonces, casi los últimos días terminaron de matricularse y ahí ahora tiene que venir la revisión completa. Y están de vacaciones, así que... Sí, vacaciones como receso al menos hasta fin de año, o sea, hasta fin de año, hasta marzo. Fin de mes, hasta marzo, exactamente. Diputada, hay un tema que ha estado también, que ha sido un poco preocupante para la ciudad de Antofagasta, es el tema del actual vertedero municipal de Antofagasta, y vemos también esta emergencia que se gestó en la región metropolitana con Santa Marta, que es la empresa precisamente que administra el vertedero en Talagante, pero tiene otros también por esa región. ¿Qué pasa con la ciudad de Antofagasta? Nosotros también estamos a la espera de que en los próximos meses se vaya ya realizando un nuevo vertedero alternativo al que ya tenemos, porque sabemos que no da abasto y que hay muchos problemas de contaminación asociados con ello. A mí me ha tenido bien preocupada el tema por una situación de manejo del vertedero Santa Marta en Talagante, porque para hacer una distinción, en Antofagasta nosotros tenemos quemas ilegales provocadas por la mano del hombre. Todos los días. Todos los días. En Santa Marta lo que hubo fue un incendio que tenía una extensión de 2 hectáreas aproximadamente, y que duró varios días, que fue difícil de ser abordado, y esto lo escuchamos en la Comisión de Salud de los bomberos, porque no había caminos para llegar al lugar. Que también pasa un poco acá, sí. Claro, los lugares son de difícil acceso, pero aquí no había cómo llegar con los carros de bomba en condiciones de seguridad para abordar el incendio. También supimos que varios días antes habían empezado algunas señales inquietantes, grietas, etcétera. Yo me leí la resolución de calificación ambiental y especificaba claramente el tema de los caminos, el tema de los extintores, el tema de las grietas y cómo se manejaban las grietas. Y ellos estuvieron mirando cómo aparecían las grietas, como una semana. Luego ocurre un derrumbe, y luego como a los 2 días empieza el incendio. Entonces, hay una situación de no abordaje, a las autoridades se les avisó tarde, cuando ya estaba el incendio. Sí. Y se sentía bastante ahí en la región metropolitana. Y no a todas las autoridades tampoco. Entonces, aquí hay temas que son aparecen ser de la negligencia de una empresa, que a estas alturas uno esperaría que tuviera todo el expertise del mundo como para responder a una situación de esa naturaleza, con mayor razón si existían planes de contingencia y obligaciones de tener cuadrillas entrenadas, etcétera. Entonces, a mí lo que me preocupa es que esa empresa, con esos hábitos, digamos, empresariales, es la que se viene a hacer cargo del nuevo relleno de Chaqueta Blanca. ¿Y no hay una alternativa? ¿Va a ser hoy día está firmado el contrato por la municipalidad. ¿Para Chaqueta Blanca? Sí. Ellos están detenidos o están atrasados en el tema de la declaración de impacto ambiental. Entonces, bueno, yo lo vi como una oportunidad eso y oficié a la superintendencia y a las autoridades que lo están viendo, de tal manera que se le pongan exigencias específicamente en relación a este tipo de riesgos. Sin duda hay algo que hay que ir abordando con el pasar de los meses. Preocupa también, por supuesto, a la comunidad la contaminación del actual vertedero, pero también lo que ocurrió en Santiago con precisamente esta empresa que administra el vertedero ahí en Talagante. Diputada, quisiéramos agradecerle por habernos acompañado. Yo a ti, Connie, ojalá que haya un poquitito más de frescor, a pesar de que este cambio climático nos tiene a todos medio trastornados. Desearle, bueno, felices fiestas a la ciudad de Antofagasta. Sí, falta poquito. Voy a pasar este año las vacaciones acá porque mi esposo está de turno casi todo el mes, así que no nos vamos a alejar de Antofagasta. Y estar ahí en las celebraciones. Por aquí me verán. Tenemos claro, tenemos el Festival de Antofagasta, esta actividad de aniversario. Sí, sí pues. Gracias, diputada, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes también en sus casas por acompañarnos en un nuevo capítulo de La Entrevista por las pantallas de Vive Chile Antofagasta.